Ya, buenos días para todos. Muy buenos días a través de las páginas de las online. Recibiendo un saludo para las personas de están también de Argentina, de Chile. Nos alegra mucho que puedan a través de esta enseñanza tener las pistas para el trabajo interior. Y el día de hoy es una conferencia muy importante porque nos tiene este título. Y este título es ¿Cómo se fabrica alma y espíritu? ¿Sí? Desde ya empezar a reflexionar, a hacer reflexionar. ¿Por qué? Porque dice fabricar. Si nosotros diríamos entonces, ¿cómo así? ¿Somos unos desalmados o algo así? No, no es eso, no se trata de eso. Que nosotros, vamos a verlo acá rápidamente, o lo contamos bien, del absoluto. ¿Sí? Cuando salimos del absoluto, es el Dios de todas las culturas, hombres y demás de todo el universo. Salimos y de esa chispita de conciencia que salió, esa chispita de conciencia, llegó y se dividió, se empezó a desdoblar, ¿sí? Se desdobló en tres fuerzas primarias: Padre, Hijo y Espíritu, y luego se volvió a desdoblar. Se desdobló en una parte que se llama manas, en una parte que es un desdoblamiento del Padre, que es nuestro guerrero particular, y en otra parte que es un desdoblamiento de la Madre, que es Budi. Manas entonces se empezó a atrapar con todo el desarrollo del ego, y Manas entonces es el 97% que está atrapado, y esta es nuestra alma humana. A esto se le denomina también alma divina. Y este es un desdoblamiento del Padre. Esta es la segunda triada. ¿Y qué es lo que pasa con esta alma humana? Vamos a ver aquí. Esta alma humana, lo que sucede es que no la poseemos porque está atrapada en todos nuestros defectos. Por eso nosotros no poseemos todavía esa parte. ¿Qué hay acá? Acá están nuestros pensamientos, nuestros sentimientos, acá está atrapada toda nuestra voluntad, acá está atrapada una serie de cosas como las virtudes, nuestras fuerzas, facultades, y está atrapado, está al servicio del ego, no está al servicio de la conciencia. Por ende, decimos entonces que como tal no nos pertenece, y por eso es que vamos a hacer un proceso de fabricación, ¿sí?, de eso que vamos a conocer como el alma. Bien. ¿Qué va a pasar? Para eso entonces esa parte del Padre, que es Atman, nos va a dar toda la fuerza, y para eso también esa parte de la Madre, que es Budi, nos va a ayudar a liberar la conciencia, ¿sí? Pero miremos entonces primero, ya dando este entendimiento, sigamos entonces con lo que es el alma, ¿sí? ¿Qué es el alma? ¿Qué es el alma? El alma es un conjunto de muchas cosas, es un conjunto de virtudes, ¿sí? Es un conjunto de facultades, es un conjunto de poderes y es un conjunto de fuerzas, ¿sí? Entonces miremos por qué es un conjunto de virtudes, ¿sí? Detrás de cada uno de nuestros defectos, ¿sí? ¿Qué hay? Pues hay una pequeñísima conciencia que le está dando vida al defecto, o sea, que le da la vida al defecto, que está atrapada ahí, ¿sí? Que es por la cual nosotros a través del defecto no vemos la realidad, ¿sí? Pensando en el defecto, cuando se libera la chispita que está dentro del defecto, entonces nosotros vamos a sacar esa sabiduría, ese amor, que es una virtud, ¿sí? Esa virtud es una comprensión que sale. Y en esa comprensión que sale, pues ya va a haber una capacidad muy importante y muy valiosa. Pues ya no se va a juzgar al otro, ¿sí? Sino que simplemente hay una comprensión, inclusive hasta se le puede dar un entendimiento sin atacarlo ni nada, ¿sí? Y eso significa que se rescató la virtud, el amor y la sabiduría que había detrás de cada defecto.
ejemplo, pues nosotros tenemos un defecto que está relacionado con la lujuria, que lo tenemos directamente relacionado con un yo, un aspecto psicológico de nosotros, una forma de ser, es un yo fornicario. Cuando yo quiero ir a expulsar mi simiente, yo quiero entonces derrochar mi energía, es el yo fornicario. Y ese yo fornicario, ¿qué tiene atrapado? Ese yo fornicario tiene atrapado un equilibrio que se llama castidad, y es esa virtud, la virtud de la castidad. Detrás de la ira viene entonces la dulzura, detrás de la pereza viene la diligencia, detrás de cada uno de los defectos hay una virtud. Y todas esas virtudes están en este momento en el cual estamos en la humanidad atrapadas por todo el ego. No las poseemos, las tenemos que liberar a través del proceso que voy a explicar a continuación. Pero no solamente hay virtudes en esa alma, hablábamos también de que había una serie de poderes, ¿sí? ¿Cuáles son esos poderes? Esos poderes es que con el que podamos tener esa alma, el que nos pueda servir para nuestro propio trabajo y nuestra conciencia, se van a desarrollar unos vehículos, que era la conferencia que veíamos el día de ayer, ¿sí? Y cada uno de esos vehículos tiene unas características en donde se está cristalizando un determinado porcentaje de conciencia, y en donde también cada uno de esos vehículos va a darnos ciertas cosas. Por ejemplo, cuando se tiene este vehículo regenerado, que es el cuerpo físico, entonces se va a tener poder sobre los gnomos y pigmeos. Aquí con este se va a tener poder sobre los del agua, las ondinas y nereidas. Aquí sobre las salamandras de fuego, aquí sobre los silfos y los sílfides, y bien. Y aquí entonces ya va a ser poder sobre la naturaleza. Pero nosotros todavía no hemos alcanzado eso. La realidad es que todos esos poderes se van adquiriendo en un trabajo serio espiritual, un trabajo serio interno, ¿sí? Y ese trabajo nosotros lo tenemos que hacer y ahondar muy juiciosamente, ¿sí? Para eso es que tenemos las pistas a través de este conocimiento. Bien, esos son los poderes que están atrapados ahí, que se van a ir liberando mientras vamos formando esa alma. ¿Y qué es lo que pasa también? Ya decíamos las virtudes, los poderes, pero hay otra parte que son las fuerzas, por ejemplo, ¿sí? Las fuerzas, ¿qué son? Las fuerzas es que no es la fuerza física, sino la fuerza es como ese impulso, como ese ánimo tan tremendo que deviene directamente hasta de la conciencia, y es en donde la persona es capaz de enfrentarse a muchas cosas, enfrentarse a su ego, por ejemplo, enfrentarse a sus propios defectos, enfrentarse a ver toda esa psicología muy fuerte, enfrentarse a ir a enseñarle a la humanidad cómo también va a despertar, cómo va a ahondar un trabajo espiritual, ¿sí? Entonces no es lo mismo una persona que a la fuerza vaya a enseñar un conocimiento espiritual, o una persona de lo que va liberando dentro de sí mismo, del amor y la sabiduría que tiene, empieza a enseñar, tiene más fuerza en la enseñanza, ¿sí? Podríamos entonces hacer la analogía que también está escrita. Dice, si 1000 hombres van a hacer determinada misión, ¿sí? A fuerza física y a fuerza, puede que no hagan lo mismo que un solo hombre que tenga integradas sus fuerzas, ¿sí? De ánimo superior dentro de sí mismo, ¿sí? Esta persona que tenga integradas esas fuerzas de ánimo superior dentro de sí mismo puede hacer más que 1000 hombres, ¿sí? Porque esa sola persona va a impactar otras conciencias sin necesidad de la fuerza física ni nada, sino en función de amor y sabiduría. Bueno, y ya decíamos virtudes, poderes, fuerzas y las facultades, ¿cuáles son? En el alma hay latentes unas facultades. Aquí en esta alma contaminada hay latentes unas facultades que están relacionadas también con estos vehículos. ¿Cuáles son esas facultades? Esas facultades son como la intuición. Esas facultades son, la intuición es la capacidad de escuchar a la conciencia y de tomar una decisión sabiendo certeramente algo en determinado momento, ¿sí?
simplemente escucha la voz de la conciencia, es eso y listo. La intuición es una, la otra es, por ejemplo, la capacidad de ver las cuestiones del astral o algunas partes del astral, de las dimensiones bajas y altas del astral. Eso significa que tiene una clarividencia, ¿sí? Está también la clareaudiencia o el oído mágico, ¿sí? Que es la capacidad de escuchar también sin importar la distancia, sin importar muchas cosas, puede tener la capacidad de escuchar. Está la telepatía también, que es la capacidad de, como se dice, mentalmente comunicarnos, ¿sí? Está también la capacidad con todas estas, con esas facultades, también está la capacidad de nosotros comunicarnos con los elementales de la naturaleza, comunicarnos con las especies en la naturaleza. Bien, esas son, entonces, ahí está. Muchas personas de pronto tienen alguna que otra facultad de las que estaba yo diciendo, ¿sí? Generalmente este tipo de personas, si es por la parte correcta, positiva de trabajo espiritual, es porque antiguamente en otra existencia pudo haber hecho algún trabajo relacionado con la creación de su alma, con el poder poseer su alma, por la creación de estos vehículos. ¿Sí? Si es por ese lado. Si no es por ese lado, puede ser que haya incurrido en ciertos procesos de brujería o de magia negra, entonces viene con ciertas cositas, pero eso sí ya lo tiene que ir resolviendo, ¿sí? Y pues al fin de cuentas, lo importante realmente es que no va a tener, estas personas por el lado equivocado, no tienen la verdadera facultad, ¿sí? O sea, si por el lado correcto va a tener una clarividencia muy plena, por el otro lado es una pseudo clarividencia, o sea, no es así como muy esto. Bueno, ¿qué más vamos a mirar acá? Esa es una parte del alma. Nosotros estábamos hablando acerca de los poderes con la creación de cada cuerpo, ¿sí? ¿Qué es lo que pasa? Que con la creación de estos vehículos, ¿sí? Estábamos diciendo, se adquiere un porcentaje de conciencia y se tiene un poder sobre ciertos elementales, pero también se adquiere otras cositas. Nosotros tenemos el cuerpo físico y el cuerpo vital, solamente tenemos que regenerarlo. Con la regeneración del cuerpo físico y el vital, ahí ya empezamos el trabajo, ¿sí? Cuando creamos el cuerpo astral, nosotros también vamos a poder movernos por el mundo astral y vamos a poder ver así muy claramente la parte del astral, diferente a si no tenemos el cuerpo creado. Si nosotros no tenemos el cuerpo creado, es como muy borroso, es como muy, si no se tiene como una claridad, eso significa que es muy lunar, ¿sí? Cuando tengamos este cuerpo creado, que es la parte mental, vamos a poder ir a descubrir toda esa sabiduría de cada átomo, ¿sí? Vamos a poder ir a indagar muy profundamente en nuestro mundo interior, para ya entonces pasar de verlo grande a verlo muy muy pequeñito para poder perfeccionar nuestro trabajo interior. Y cuando tengamos aquí este creado, que es el cuerpo causal, aquí es cuando se dice que se llega al estado espiritual de verdadero hombre. Tiene poder sobre la naturaleza le obedece y tiene verdadera voluntad. Es más, por la voluntad que tiene, también tiene hasta poder en el verbo, y es porque ya ha integrado un gran porcentaje de conciencia. Bien, eso es lo que es el alma. Pero miremos ahora, miremos cómo se fabrica. ¿Cómo se fabrica? Pues en el sentido en que lo estamos hablando. Se fabrica de la siguiente forma, y es que vamos a efectuar un trabajo que son 3 trabajos, ¿sí? Ese trabajo que son 3 trabajos, ¿cuáles son? Ese trabajo es la muerte psicológica, por ejemplo, ¿sí? Morir psicológicamente quiere decir que vamos a ver, enfocamos aquí. Vamos a acabar todos estos defectos que están acá en nuestro interior. Eso es morir psicológicamente, ¿sí? Recordemos que de instante en instante nos están dominando nuestros defectos, ¿sí? Y nosotros estamos siendo una marioneta, y con una súplica de muerte a nuestra Madre Divina, elimíname este pensamiento, quítame este sentimiento, nos podemos ir desconectando, podemos quitarle fuerza al defecto y lo podemos ir eliminando. Ese proceso de la muerte psicológica nos va a ayudar a entender que dentro de cada defecto, ¿sí? Vamos a dibujarlo así como un diablillito, dentro de cada defecto hay un pedacito de nuestra conciencia, y esa conciencia está primero dormida,
pero en el momento en que ejercitemos la autoobservación, esa conciencia que está adentro dormida va a despertar, y después de que despierte, esa conciencia es la que nos va a ayudar a ver al defecto, ¿sí? Esa es una parte de la Madre Divina, es una parte de la Madre Divina que es a la cual se le va a pedir que nos elimine el defecto. ¿Qué va a salir de esto? Va a salir amor y sabiduría. Pero, ¿qué va a pasar? Esto es un proceso en el cual primero hay un entendimiento, luego del entendimiento del defecto va a haber una comprensión, que es algo más profundo. En esa comprensión va a haber un arrepentimiento, vamos a decir, no vuelvo a dejar manifestar este defecto, ¿sí? Todo eso va a partir de la reflexión, de la autorreflexión, ¿sí? Y después, ¿qué va a venir? Va a venir de tanto pedir muerte de ese defecto, de instante en instante, ya ese defecto va a morir. Listo. Ese es el proceso de morir psicológicamente a esa psicología equivocada de nosotros. También nosotros tenemos el sacrificio por la humanidad, que es el poder entregar un conocimiento objetivo a todas las personas, ¿sí? A través del sacrificio por la humanidad, nosotros estamos dando el conocimiento para que otras chispitas de conciencia dentro del ego de todas las personas, ¿sí? Cada persona tiene su chispita de conciencia, y nosotros lo que estamos haciendo es llevando un conocimiento para que esas chispitas de conciencia que están dentro de las personas puedan despertar. ¿Y qué va a pasar? Que puede que la persona ni le agradezca o lo trate a uno mal o lo que sea, pero esa chispita de conciencia que está en el interior, esa chispita sí sabe lo valioso que es esto, porque es el conocimiento para ella liberarse, ¿sí? Y esa chispita que va a dar la fuerza y el ánimo también para uno, para su propio trabajo, ¿sí? Y esa chispita está recibiendo el ánimo que uno le está impregnando, ¿sí? Ese es el sacrificio por la humanidad, nos va a dar una fuerza que se conoce como una fuerza mística, una fuerza de amor para nuestro trabajo interior. Y tanto las chispitas de conciencia, digamos que acá esta chispita de conciencia se liberó por el proceso de muerte psicológica de instante en instante, o que ya murió totalmente el defecto. Esa chispita y esa fuerza mística que se por medio del nacimiento espiritual, que es la forma en la cual en la conferencia pasada explicábamos la creación de los vehículos o de los cuerpos para el ser, a través del nacimiento espiritual todo eso se va a cristalizar, que es conciencia, a ver si enfocamos un poquito aquí, por favor, que es la conciencia cristalizada en la columna vertebral para devolvérsela a la conciencia, a las dos partes de la conciencia, y ella es la creación. Nosotros entonces esta energía que se está purificando la vamos a subir en la práctica de sexo hombre-mujer, ¿sí? Y se le va a entregar a estas dos partes de la conciencia, que acá está Buddhi y acá está Atman, en la pituitaria y en la pineal. ¿Y esto qué va a generar? Esto va a generar que la conciencia tome eso y empiece a hacer la creación de los cuerpos. Bien, pero entonces vamos a mirar los pasos como tal, los pasos directamente de la creación del alma, por ejemplo, ¿sí? Hay unos pasos bien definidos, o sea, esto no es en función de una suposición. Tal vez sí estoy liberando mi conciencia, tal vez sí estoy despertando, o no, yo creo que no, me falta un poquito, pero o sea, eso no es únicamente que sea no cuantificable, ¿sí? O sea, nosotros vamos a mirar que perfectamente hasta se puede medir, ¿sí? No es cualitativo únicamente, se puede hasta cuantificar. Entonces vamos a mirar los pasos. Pasos para esto es para la fabricación del alma. Listo, entonces primero nosotros tenemos que recibir un conocimiento. ¿Cuál es el conocimiento objetivo? El conocimiento objetivo es que nosotros vamos a poder verdaderamente tener unas pistas, ¿sí? Y esas pistas son ¿para qué? Para que nosotros podamos verdaderamente despertar nuestra conciencia en un sentido pleno, en un sentido real. Ese conocimiento objetivo lo vamos a recibir a través, por ejemplo,
conferencias como estas, ¿sí? Lo vamos a recibir también a través de las enseñanzas. Encontré una frase por ahí de Lao Tse muy interesante. Dice que cuando el estudiante está preparado, el maestro aparece. Pero cuando el estudiante verdaderamente se prepara y se prepara y se prepara, el maestro desaparece porque y así es, todos nosotros tenemos en nuestro interior esa chispa que es nuestro Padre, nuestro verdadero maestro, ¿sí? Sin embargo, nosotros para poder despertar, para escucharlo más y más, tenemos que poder aprovechar esas pistas que se van a dar, por ejemplo, en estas conferencias. Ese es el conocimiento objetivo, un conocimiento que verdaderamente nos enseñe cómo liberar, ¿sí? Con 3 factores o 3 trabajos, que es lo que estaba explicando acá, ¿sí? Si la persona no practica estos 3 aspectos, pues verdaderamente no va a liberar su conciencia, totalmente no la va a poder liberar. Y si la persona no los practica, pues no va a experimentarlo tampoco, ¿sí? Entonces una puede decir, no, eso es mentira, yo puedo sin eso, bueno, pero ahí cada quien pues tiene derecho a tener su opinión, pero la realidad es otra. La realidad es que esto se va a ver reflejado internamente y cualquier persona puede comprobar. Acá el maestro de maestros, ¿sí? De uno de los Cristos más importantes, que es el Maestro Jesús. De mil que buscan, uno encuentra, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Quiere decir que digamos entre comillas, bajo la estadística de los seres, de 1000 personas que estás en busca de la verdad espiritual, solamente una llega de cada 1000, ¿no? Va llegando una, de cada 1000 va llegando una, de cada 1000 va llegando una a un conocimiento objetivo. El resto se quedan en esas escuelas que están alimentando el fanatismo y la mitomanía, ¿sí? Que le dicen, no, usted no necesita hacer un trabajo interior, usted está bien, lea estos libros sagrados, llénese de palabras santas, pague aquí y listo. O usted puede quedarse meditando y pero que cuando llega de las dimensiones superiores tiene todo el ego vivo y no está haciendo un trabajo interior. Entonces, esto es para un trabajo serio. Listo. Entonces, primero tenemos que tener el conocimiento objetivo, que es el que tiene todas las pistas para liberarnos. Luego, ¿qué va a pasar? Luego la persona va a empezar a practicar ese conocimiento y va a practicar esos 3 trabajos que son los que estaba especificando aquí. El sacrificio por la humanidad, la muerte psicológica y en el momento en que pueda, entonces el nacimiento espiritual. Bueno, tal vez debía haber aclarado que acá en esta parte que yo estaba diciendo del nacimiento espiritual, este nacimiento espiritual es la práctica del suprasetsu, en donde se va a experimentar a través de experimentar esa castidad, sino expulsión de la simiente, sino se transforma esa energía que está purificada y se le devuelve a las 2 partes de la conciencia. Esa es la verdadera castidad, ¿sí? No contaminarnos más y no expulsar la energía creadora. Listo. Pero no solamente es practicar así de vez en cuando, no. El tercer paso es que va a empezar a equilibrar los centros. Nosotros vimos una conferencia que era la número 4. Y en esta conferencia entendíamos aquí, que la máquina humana funciona de determinada forma y que tenemos que poder equilibrar nuestras emociones, y hay unas pistas que es el recto sentir, equilibrar el pensamiento con el recto pensar y la mente, equilibrar nuestras obras con el recto hablar y nuestras obras con el recto obrar. Y todo eso es la búsqueda de la rectitud, como lo decía en esa conferencia, no es para volvernos santurrones ni nada, sino es para ir a experimentar la realidad, ¿sí? Nosotros vamos a poder rescatar ese equilibrio diario que necesitamos, y ese equilibrio diario va a dar como resultado algo que se conoce entonces como el comienzo del trabajo. ¿El comienzo del trabajo qué es? El comienzo del trabajo es que se va a adquirir la castidad científica, que es que vamos a ir al sexo en un estado de pureza porque se va a prender el fuego. Prender el fuego significa
que ya se va a alcanzar en esta primer vértebra un escalón de amor y sabiduría. Y prender el fuego es que la energía creadora aquí vamos a mirar que para prender el fuego se necesita una pareja estable, se necesita una pareja que sea del sexo opuesto, ¿sí? Y cuando se está practicando estos tres trabajos en equilibrio de centros en el día y buscando ese amor, ese verdadero amor en el sexo con la práctica de suprasexo, en un trabajo bien constante, internamente entonces se van a mover unas fuerzas, los átomos masculinos con los átomos femeninos van a generar un choque bien interesante internamente en el cuerpo y se va a dar esta prendida del fuego. Esta prendida del fuego decíamos que es que se despierta de este chakra, se despierta lo que ¿sí? Y ella va a alcanzar a iluminar este primer el coxis y eso se llama prender el fuego. Le dan, entonces la persona ya se convierte en iniciado, ¿sí? Ahí sí se dice que inició el trabajo, inició el trabajo serio espiritual y le dan una espadita que es de plata de cacha blanca con la cual va a empezar a desarrollar toda la voluntad y hacer un trabajo interior más fuerte. Cuando la persona entonces prende el fuego, producto de amor, fidelidad y castidad, ¿sí? Y del equilibrio y de los tres trabajos, entonces va a empezar las iniciaciones. ¿Y cuáles son esas iniciaciones? Entonces ya veíamos que la primera iniciación son 5 iniciaciones primeras. Entonces la primera iniciación es la regeneración del cuerpo físico. Luego, ¿qué viene? Luego viene la regeneración del cuerpo vital. Luego viene la creación del cuerpo astral. Luego viene la creación del cuerpo mental. Y luego viene la creación del cuerpo de la voluntad. Bien, esas son las 5 iniciaciones, ¿sí? Miremoslas acá. La regeneración del cuerpo físico, la regeneración del cuerpo vital es la segunda, la creación del cuerpo astral es la tercera, la creación del cuerpo mental es la cuarta y la creación del cuerpo causal es la quinta. Pero ¿qué sucede acá entre el cuerpo mental y el cuerpo causal? Aquí entre estas dos se va a dar algo que es un paso que se llama escoger el camino. Escoger el camino quiere decir que internamente a la persona le despiertan la conciencia. Le despiertan aproximadamente un 72% de conciencia. Miremos que nosotros tenemos atrapado 97%. Y ahí, a estas alturas, se despierta el 72%, ya queda libre y despierto. Se le despierta el 72% y se le pone a escoger el camino. ¿Cuál es el camino? El camino es si va a dar nacimiento a su Cristo interior para hacer la voluntad de su ser, de su Padre, o si se va a ir simplemente digamos, en una pausa, a disfrutar del Dharma y de las facultades, que es el camino de la espiral. Nosotros acá también lo conocemos como el camino del Nirvana, pero llamémoslo del espiral para no confundir las personas que no estén relacionadas con el tema. Ese camino de la espiral, digamos que genera que la persona simplemente no dé nacimiento a su Cristo interior, no va a hacer la voluntad total de su Padre, queda hasta con 82% de conciencia, termina la fabricación de este cuerpo de la voluntad, pero se queda para hacer determinadas misiones y listo. Y cuando se le acabe el Dharma, puede durar miles de años. Cuando se le acabe el Dharma, otra vez vuelve aquí, toma cuerpo físico si es que tiene más existencias, y como cualquier otra persona va a empezar otra vez a hacer el trabajo si es que lo quiere hacer. Sí, pero esta persona que escoge el camino directo, debería haberlo puesto hacia arriba, camino directo, hacia arriba, hacia el Padre, va a desarrollar hasta el 84%, casi 85% de conciencia, ¿sí? Y va a empezar el desarrollo o la fabricación del espíritu, ¿sí? Este queda ahí. Entonces miremos que después de escoger el camino, ¿qué es lo que sucede? Después de escoger el camino, entonces ya viene algo, y es que
la tríada, vamos a mirar acá, voy a borrar otra vez un poquito acá, perdón. Entonces, a este proceso de acá se le denomina, a esta creación de acá, se le denomina la primera montaña. La primera montaña. Esto que es la montaña del nacimiento de todos los cuerpos. Bien, pero ¿qué es lo que sucede? Después de esto, aquí ya para la persona que escogió el camino directo, entonces viene algo y es el desarrollo del espíritu. Sí, ya es el desarrollo del espíritu. Entonces, ¿cómo es el desarrollo del espíritu? Yo empecé hablando en la conferencia de la segunda tríada, ¿sí? ¿Qué pasa entonces acá con Manas? Manas ya está liberado en este porcentaje, ¿sí? Manas es nuestra alma humana levantada, ya acá está levantada, ¿sí? Se va a unir con Buddhi, que es el alma divina. Se va a unir. Y la unión del alma humana con el alma divina, ¿sí? Va a hacer que en un punto, que es este sexto paso, ya se va a dar, entonces, bueno, la unión Manas, Buddhi. ¿Qué va a generar? Esto va a generar la anunciación. Y la anunciación es que le van a anunciar a la persona que va a dar nacimiento a su Cristo interior, ¿sí? Y luego ¿qué viene? Luego viene el nacimiento del Cristo, el nacimiento del Cristo interior, ¿sí? Resulta que acá cuando se llega a estas alturas del cuerpo de la voluntad, para fabricar el cuerpo de la voluntad, el iniciado ya queda conectado con Atman, queda conectado, pero no es que Atman entre, sino queda solamente conectado, puede meditar, puede hacer muchas cosas, tiene todas sus facultades, sus poderes y todo, y acá entonces nace el Cristo interior, y el Cristo interior es el cual va a tener todo el pleno desarrollo del espíritu. ¿Por qué? Porque aquí vamos a mirar que si había un fuego sagrado que estaba creando estos cuerpos, aquí en estas alturas ya esta parte es el fuego del fuego. O sea, aquí de verdad es lo más alto del fuego. Y acá, ¿por qué también se le denomina el fuego del fuego? Acá nosotros, esta primer montaña se le conoce como el Génesis simbólicamente, la creación del hombre. Pero aquí, en el desarrollo del espíritu, viene el Apocalipsis, ¿sí? Que al Apocalipsis se le denomina la segunda montaña. Y ese Apocalipsis es interno, ¿sí? El Apocalipsis significa el fin por el fuego. ¿Pero quién es el fuego? El fuego espiritual del Cristo. Es el fuego del fuego, es la llama de la llama, la asignatura astral del fuego. O sea, lo más elevado que está relacionado con eso. Y nosotros vamos a mirar que todo esto está involucrado en el trabajo de la segunda montaña, ¿sí? Por favor, de colores. Gracias. Listo. Entonces aquí es donde se va a unificar todo, ¿sí? Aquí el Cristo va a desarrollar el espíritu, como estaba diciendo. Acá, ¿qué se va a hacer? Acá se va a hacer todo el desarrollo que vamos a ver después, que se llama el desarrollo de los 7 chakras, las 7 iglesias o las 7 grandes conciencias, que es todo este desarrollo de la segunda montaña. ¿Listo? Pero eso lo vamos a profundizar más adelante. Mientras tanto diremos que así es que vamos a tener entonces alma verdaderamente, va a poseerla, la va a hacer servirse para la conciencia. Todo eso se va a integrar para un trabajo espiritual serio para nuestra conciencia, para nuestro ser, y en la segunda montaña pues ya vamos a completar el trabajo, ¿sí? Porque aquí termina con algo que dice que tiene que morir en sí mismo, ¿sí? Entonces el iniciado acá, que ya es maestro, muere en sí mismo porque tiene que alcanzar el otro proceso que es hasta la resurrección. ¿Listo? Entonces todo esto es un trabajo que va a ahondar un serio trabajo espiritual. Muchísimas gracias para todos.